Un placer saludarlos en esta mañana y un honor haber recibido la invitación para compartir con ustedes un tema que es trascendental, que lamentablemente está afectando al mundo entero. No es un tema privativo de nuestra nación, lamentablemente esto obedece a una agenda global y está azotando a los países, particularmente de nuestro continente. Se trata de la terrible amenaza de lo que denominamos la ideología de género. Así que los siguientes 40 minutos, 45 minutos, vamos a darle un repaso general, aunque vamos a tratar de ser lo más amplios posibles. Seguramente por el espacio del tiempo no podremos agotar todos los temas, pero lo importante es que usted pueda terminar la mañana de hoy teniendo un esbozo general de qué es la ideología de género, por qué es tan peligrosa y cuál debe ser el papel de la Iglesia para enfrentar esta gravísima amenaza que se cierne sobre nuestra nación, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre la fe cristiana. Así que me voy a permitir colocar en la imagen para que usted pueda acompañarnos a revisar una presentación que hacemos desde Iniciativa Ciudadana. Este es un movimiento de creyentes evangélicos precisamente para poder hacerle frente a esta amenaza desde los ámbitos en donde esta amenaza se cierne sobre nuestra nación, que es el ámbito legislativo y jurídico. Así que entonces, Iniciativa Ciudadana es un movimiento que busca ayudar a la Iglesia a darle herramientas para enfrentar la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, tenemos que empezar diciendo que es una corriente política de pensamiento neomarxista que busca establecer que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza física, sino que son construcciones culturales. Ese es el primero o la primera de los engaños de esta ideología. No se basan en la biología, no se basan en la ciencia, se basan en una filosofía, en una doctrina política. Y entonces quieren establecer que la diferencia sexual es una construcción cultural que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha venido creando. En torno a este discurso se desarrolla toda una maquinaria sociopolítica que es impuesta en muchos países, como ahora en México, de manera totalitaria, pues no admite objeción ni crítica. La única forma, y eso puede usted hasta hacer sus anotaciones en el transcurso de la plática, la única forma para que la ideología de género pueda tener éxito en una sociedad es por la imposición de un gobierno autoritario. Lamentablemente hoy día estamos teniendo en México el gobierno es decir, el desarrollo de un gobierno que se está ideologizando y que cuenta con mayoría en los congresos para que este tipo de ideas sean impuestos de manera totalitaria, es decir, autoritariamente, por encima de la democracia, porque como ellos tienen ahora la mayoría de votos, estos temas pasan así, por una mayoría de votos que no reflejan el sentir de la población. La ideología de género, entonces, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y pretenden explicarla exclusivamente a través de la cultura. Como hemos visto, este es parte de un curso, así que no hemos visto las lecciones anteriores, pero yo les comento que nació de las luchas feministas para lograr convertir en leyes demandas justas. Por ejemplo, la igualdad de derechos, como el derecho al voto, el acceso a candidaturas, la elegibilidad de cargos públicos, etcétera. Buscaban el reconocimiento de derechos civiles como el derecho a la propiedad, el derecho de herencia, la igualdad al trabajo, salarios justos, el acceso a la educación, entre muchos otros. Las mujeres habían vivido restringidas
en muchos ámbitos, prácticamente en todos, de la vida política y social. Así que fueron los movimientos feministas los que iniciaron esta emancipación y esta lucha por la reivindicación de derechos. Pero en el contexto del feminismo radical, esas demandas se orientaron ya no solo hacia reclamos justos, hacia reclamos que eran evidentemente necesarios, sino que se orientaron hacia el reconocimiento del aborto como un derecho de la mujer. Se orientaron hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo y hacia la reasignación de la identidad de las personas en documentos oficiales, entre otras muchas demandas más. Y yo les quisiera hacer esta reflexión. ¿Qué tendría que ver el derecho de una mujer para poder tener acceso a la educación? ¿O qué tendría que ver el derecho de que una mujer pueda heredar? ¿O qué tiene que ver el derecho de que una mujer pueda reclamar el mismo salario para el mismo cargo que tiene un hombre con el tema de que dos personas del mismo sexo puedan casarse? O que la mujer pueda abortar como si se tratara de un derecho, ignorando el derecho a la vida que tiene el bebé. Son una serie de confusiones que se fueron entrelazando unas con otras para convertirlas hoy día en un todo. Lo que empezó con demandas justas, de tratarse de derechos inalienables, hoy pretenden llevar a la ley conceptos que atentan contra lo natural, pues están basados en conceptos ideológicos que no son inherentes de la persona y que contradicen la biología, y yo aquí abundaría que contradicen los preceptos bíblicos, que contradicen la palabra de Dios, que contradicen la lucha entre el bien y el mal, la diferencia entre llamarle a lo bueno malo, la diferencia entre llamarle a lo dulce amargo, pero que además generan gran controversia porque atentan contra derechos humanos y garantías civiles, como el derecho a la vida, a pensar, a expresarse, a disentir, al derecho a la objeción de conciencia, a la religión, a la libertad y muchos otros temas más que son naturales del ser humano. No podríamos nosotros decirle a una persona que atenta contra el derecho, por ejemplo, de los padres para elegir la educación que reciban sus hijos, que los hijos pertenecen al Estado y que entonces es el Estado quien los puede adoctrinar. Por encima del Estado está la patria potestad. Sin embargo, este tipo de iniciativas que busca la ideología de género imponer atentan contra este derecho inalienable que es el derecho de los padres. Lo que la ideología de género ha venido construyendo es la imposición de una serie de conceptos que desnaturaliza el derecho y que contradice a la ciencia. Este modelo de pensamiento resulta tan absurdo que es imposible que sea aceptado de manera democrática o por evidencias científicas, pues no las tienen. Así que la única manera posible es a través de la imposición. Por razones obvias, la imposición legislativa es su herramienta más contundente e incluso se han autonombrado progresistas para darle un carácter de vanguardia a su movimiento.